vamos a establecer contacto con nuestro colega Javier Monsalve, que nos está llamando. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Javier, te estamos escuchando y viendo. ¿Cómo estás tú? Parece que no me está escuchando. Javier, ¿estás por ahí? Te escucho ahora sí, Hugo, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos qué nos vas a relatar. Mira, vamos a hablar de dos temitas que están dando vuelta y que hay muchas dudas de repente, y para aclararlas vamos a conversar con Jimena Vera, que es enfermera gerente de enfermería de Clínica Andes Salud, para que nos comente un poquitito sobre, que como te mencionaba, hay algunas dudas sobre, por ejemplo, en este caso del diputado Ortiz, que a pesar de haber estado vacunado con sus 2 dosis, ya había dejado pasar el tiempo, había pasado el tiempo donde la vacuna llega a su pic de protección, pero aún así lamentablemente le da COVID y llega a un servicio de urgencias. Y para aclarar esas dudas vamos a conversar con Jimena. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ese es un caso, la gente nos sigue preguntando, a ver, si tengo las vacunas, ¿me puedo enfermar de COVID? Para dejarlo claro, no somos inmunes frente al COVID todavía, ¿cierto? Así es. Bueno, primero que nada, tener claro de que estamos en un momento peak de la pandemia, en un momento bastante delicado, en el cual crea una falsa expectativa con relación a la vacunación. La vacunación lo que nos permite es protegernos y generar anticuerpos, pero no evita que nos contagiemos. Y esto es sumamente importante que lo entienda la población en general, porque el hecho de estar vacunado evita, ¿no es cierto?, de que de alguna manera enfermemos gravemente, pero no que no nos enfermemos. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que nos han ido dando, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, ¿no es cierto?, y frente a la sospecha, ¿no es cierto?, de haber estado en contacto o tener la noticia que alguno de nuestros familiares o algún cercano haya salido positivo, rápidamente tomar los resguardos con la familia, informando y obviamente controlándose la PCR para tener la certeza, ¿no es cierto?, si es que está asintomático. Porque esto favorece, ¿no es cierto?, de que junto con la vacuna, el examen, la búsqueda de los asintomáticos nos pueda evitar que se sigan produciendo los contagios. Por ejemplo, a ver, cuando se inmuniza con la CoronaVac, te dice que lo que va a hacer es paliar esos efectos o evitar que por lo menos esa persona llegue a la UCI o a la UTI. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas que tienen enfermedades de base, como por ejemplo el diputado Ortiz en este caso? Ya, eso es sumamente relevante entender que ningún tipo de vacuna es milagrosa, o sea, no evita que la persona se enferme, y más aún cuando existen patologías de base, hipertensión, diabetes u otras, alguna enfermedad autoinmune. Claramente la vacuna lo que hace es generar anticuerpos para que cuando esté en contacto con el virus, las consecuencias de ese contagio sean más leves. En el caso del diputado, obviamente, no evita que vaya a un centro asistencial y reciba la asistencia, ¿no es cierto?, que requiere en el proceso de la enfermedad. Pero eso es básicamente. Hugo, no sé si tienes alguna consulta del estudio o pasamos al siguiente tema que tiene que ver con las tomas de PCR, de repente con información que se entrega y que muchas veces o ha ocurrido en alguna oportunidad que se le dice que es negativo y finalmente un error de comunicación y habría sido positivo. Sí, no, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que de lo que estamos hablando es que el diputado Ortiz se contagió con coronavirus, a pesar de tener sus 2 dosis, incluso haber pasado el periodo de tiempo necesario para que la efectividad fuera cercana al 98, 99%, me parece. Claro, y todo el mundo entiende, y yo también entiendo eso, digamos que la vacuna con esa efectividad no evita el contagio, por lo tanto se contagió, ok, pero me da la sensación que la neumonía que hizo el diputado, porque está con neumonía y por eso se fue al hospital, digamos, es una condición de cuidado. Entonces yo no sé si calificar la neumonía como una condición grave, compleja o no. La vacunación, para ser más clarito, una vez que una persona está vacunada con 2 dosis, ha pasado el periodo necesario para asegurar la efectividad. De igual forma se va a contagiar, ya lo sabemos, pero a la vez también podría ser una neumonía. En el fondo es eso, o este caso es excepcional y la neumonía es una condición extraña, que no sé si obedece a alguna condición de base del paciente, digamos. Vamos a consultar. A ver, en este caso el diputado Ortiz se contagia de COVID, que la vacuna no lo evita. Lo que evita es que tenga mayores síntomas.
pero sí desarrolla neumonía. ¿Eso es algo especial que desarrolla neumonía? ¿Se debe a alguna enfermedad de base o alguna falla que podría a lo mejor tener la vacuna? Bueno, el COVID por esencia es un tipo de neumonía, ¿no es cierto?, que el coronavirus actúa sobre la célula del pulmón. Entonces, es parte del proceso de la enfermedad de realizar un COVID el que se desarrolle una neumonía. Hay casos en los cuales ustedes han escuchado que son leves, ¿no es cierto?, en los cuales hay imágenes de radiografía que son compatibles con una neumonía y que se tratan con tratamiento antibiótico y pasa bastante más rápido. En este caso, claramente, cuando hay algunas enfermedades de base, la neumonía, que del COVID propiamente tal, se hace o se desarrolla en toda su expresión, ya que puede ser leve hasta más grave. La idea es que pensemos que como él estaba inmunizado con sus 2 dosis, esta neumonía va a ser una neumonía que va a requerir un tratamiento, pero que eventualmente no requiera mayores cuidados como caer en una unidad de paciente crítico. Ahí está, clarito. Y algo así muy parecido es lo que pudimos verificar durante la mañana, Hugo, porque nos comunicamos con la familia del diputado y nos comentaba eso, que su situación había mejorado bastante, que estaba de súper buen ánimo, ya se había comunicado con ellos perfectamente, que tenía un porcentaje menor de respiración, pero muy mínimo, menos del 1%, y que podría perfectamente quizás estar en condiciones de estar en su casa. Entonces, pero aún así había preferido, por supuesto, seguir vigilando su estado de salud, pero el desarrollo de la enfermedad de por sí no había sido tan compleja como quizás hubiese podido ser si es que no hubiese estado inmunizado con las vacunas. Claro, efectivamente, si no hubiese tenido las vacunas probablemente se habría complicado muchísimo más. Eso es lo que queremos entender, digamos, y qué buena noticia que el parlamentario esté saturando muy bien, porque es el tecnicismo. Los que somos papás sabemos muy bien, cuando satura bien, quiere decir que está respirando bien y eso es una buena noticia. Bueno, entonces deduzco que no es extraño que eventualmente la gente pueda hacer alguna neumonía, incluso con estar vacunado 2 veces, digamos, pero no debería pasar de esa gravedad hacia arriba. ¿Cuál era el otro tema que me iba a comentar? Ya, el otro tema tiene que ver con una persona, un joven, que habría tenido contacto con unos amigos que habrían desarrollado coronavirus, se habrían contagiado por COVID. El joven se realiza el examen en un establecimiento público y se le dice que su resultado es negativo. Esta persona comunica el resultado a sus padres y ellos en el fondo casi no le creen, piensan que está mintiendo, tratan de ir a buscar la información oficial a este recinto y se dan cuenta de que era positivo, pero que finalmente a él le habían comunicado que era negativo y habría un error en ese tipo de comunicación. Por experiencia, me he hecho el PCR en distintos establecimientos públicos o de privados. Lo cierto es que muchas veces te llaman solamente para darte la información, pero en algunos te piden el correo electrónico para que ratifiquen esta información. En este caso no habría sido así. Vamos a consultarle a Jimena, que nos pueda comentar cuál es el procedimiento, cuáles son los tips que uno tiene que tener para que el resultado que le entregaron, no solo por teléfono, también sea respaldado con un documento. ¿Cómo se hace acá en la clínica, Jimena? Ya, bueno, a ver, tips, así como tú me lo planteas, que son un proceso de laboratorio, ¿no es cierto?, en los cuales hay un resultado, en el cual también esa muestra pasa por un proceso bioquímico en el cual alerta, ¿no es cierto?, al bioquímico que está mirando si va a haber presencia de coronavirus en esa muestra o no. Muchas veces cuando es escasa la muestra, para que ustedes, digamos, lo tengan en consideración, se detecta poco contenido viral en la muestra y por lo tanto existe la posibilidad, en muy pocos casos, de que se detecte como negativo y se informe como negativo. Aquí lo relevante es la situación de la persona que se está decidiendo tomar un control de PCR, es decir, ha estado en contacto o ha sabido que ha tenido contacto con alguna persona que ha salido positiva. Entonces, en ese contexto, lo que tiene que hacer, independiente de haber recibido el resultado negativo, es mantener, ¿no es cierto?, las medidas que son las únicas que nos van a ayudar. Mantenerse con mascarilla, lavado de manos, distancia social, porque de alguna manera esa persona tiene o sabe que estuvo en contacto con alguien que después de eso habrá salido positivo, ¿ya? No es que todos los exámenes que son negativos posteriormente salgan positivos, eso no es así.
pero puede existir. Entonces habría que mantener las precauciones por lo menos por 48 horas posterior a la PCR. En este caso, por ejemplo, yo lo mencionaba, siempre porque puede haber habido un error de comunicación en leer el resultado y haberle informado a este joven que era negativo, siendo que el resultado era positivo. ¿Cómo valido o cuál sería, lo mejor que yo podría hacer? ¿Pedir esa información a través de un documento oficial, un correo electrónico, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que todos los laboratorios te dan al momento de que tú te vas a ingresar a tomar la PCR, que a todo esto la PCR se puede tomar también sin orden frente a una situación que queramos ir a ver a un adulto mayor, ¿no es cierto? O queramos estar seguros de que no portamos o no somos asintomáticos, por si acaso. Pero te dan un número a través de la web en la cual tú entras a ese portal de la clínica o del laboratorio y constatas tu examen. Ya digamos, eso es lo que se hace en todos los lados. Muchas gracias por la información. Hugo, no sé si tiene alguna consulta del estudio. No, ahí queda bastante clara las dos circunstancias. Efectivamente, nos llegó esa información que tú señalas de un chico que le dieron el resultado y que fue negativo, pero que después fue positivo, y eso habría provocado eventualmente algunos contagios, y también nos llamó la atención el tema, y por eso quisimos profundizar sobre esa circunstancia, porque seguramente más personas deben haber pasado por lo mismo. Muchas gracias, Javier Monsalves. Que esté muy bien, hablamos, chao, chao. Chao, buena jornada. Ahí está nuestro colega Javier Monsalves con esa información, con los dos temas, ¿eh? Lo del diputado Ortiz, que entiendo está muchísimo mejor, se lo confirmaron a nuestro colega, fuentes de la familia, digamos, cercanos a la familia, que está muchísimo mejor y que incluso podría ser dado de alta en cualquier minuto. Ojalá así sea.